Muy bien. Retomamos nuestra clase después de este pequeño receso. Vamos a analizar la fuerza magnetomotriz en el devanado de corriente alterna. Estamos hablando del devanado en el inducido. Ustedes saben que al pasar corriente por los conductores del inducido, cuando hay carga, se produce un campo magnético alrededor de cada uno de estos conductores. Entonces vamos a ver un devanado concentrado del inducido de paso completo y que tiene N espiras por polo y una intensidad de corriente igual a I. Produce una onda rectangular de fuerza magnetomotriz de amplitud N por I sobre 2 en amperios vuelta por polo. Entonces, si nos fijamos acá, estamos considerando un lado activo correspondiente a una bobina de N espiras, y aquí está el otro lado activo de la misma bobina. Ahora bien, el punto nos indica que la corriente está saliendo del fondo de la pantalla, y en este otro caso la X nos muestra la cola de la flecha que indica que la corriente está entrando al fondo de la pantalla. Entonces, siguiendo la convención de la mano derecha, si está saliendo la corriente, entonces el pulgar nos indica que sale y los dedos indican el sentido que tiene las líneas de fuerza alrededor del conductor. En este caso, antihorario, en este caso de manera horaria. Ahora bien, la amplitud de nuestra onda rectangular, fíjense aquí hay una onda rectangular que está con trazo oscuro, lo vamos a repasar con otro color. Entonces acá fíjense ustedes esta sería la onda rectangular. Y la amplitud de esta nuestra onda rectangular es la mitad, es decir, el producto, la mitad del producto de N por I.
N es el número de vueltas y la corriente es I. Entonces, esta amplitud precisamente viene a ser N por I sobre 2, que está acá precisamente, ¿no? Entonces, este es el campo magnético, el flujo magnético creado por la corriente que circula por los conductores del inducido. Ahora bien, los amperios vuelta creados están dados por el producto de N por I, eso sabemos, y es igual a la integral cerrada de H, que es la intensidad de campo por diferencial de longitud. Entonces, despreciando el flujo magnético en el entrehierro, vamos a ver que la fuerza magnetomotriz N por I precisamente es la integral cerrada de H por diferencial de L. En resumidas cuentas nos da 2 veces delta, que es el ancho del entrehierro, es la separación entre estator y rotor, multiplicado por la intensidad de campo magnético. La intensidad de campo magnético creada por la bobina está dado por, acá despejamos, va a ser 1 sobre la separación, el ancho de nuestro entrehierro por el producto del número de espiras que tenga la bobina por la corriente que circula por esa bobina, dividido entre 2. La FM de la bobina, entonces, va a estar dado por directamente N por I sobre 2. Ahora, desarrollamos la fuerza magnetomotriz en el inducido o en la armadura. La componente fundamental es la que hemos indicado. Tomando en cuenta la referencia del eje de la bobina, entonces tenemos fuerza magnetomotriz en función del tiempo, N por I sobre 2. Esto cuando X es menor o igual a pi. Y cuando X está entre pi y 2pi, aquí falta 2, esto es negativo. Muy bien. Ahora, cuando hablamos ya del desarrollo de la función fuerza magnetomotriz, desarrollo en series de Fourier, donde interviene la onda fundamental y las ondas que corresponden a las armónicas, como en este caso la tercera armónica, la quinta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente a manera de mención, porque lo que nos interesa a nosotros es la onda fundamental, ya no tanto las armónicas, porque hemos dicho que de acuerdo al devanado se distribuye el devanado, se acorta el paso y con eso se eliminan las armónicas. Sin embargo, si la tensión inducida en la fase A por el flujo de campo se expresa por, aquí tenemos la FEM o la tensión instantánea, va a ser igual a 2 veces, o sea, perdón, raíz cuadrada de 2 por E, que sería, el producto sería E máximo por seno de omega t. Es la fórmula básica de la
FEM instantánea, que es valor máximo, raíz cuadrada de 2 por E por seno de omega t. Y si se considera la intensidad de corriente retrasada con respecto a la tensión en un determinado ángulo tita sub i, así vamos a llamar, entonces vamos a tener que la corriente es igual a la corriente máxima, que es igual a raíz de 2 por i, que es el valor eficaz, por seno de omega t menos el ángulo de retraso de la corriente. Por lo tanto, la amplitud de la fuerza magnetomotriz, que varía senoidalmente con el tiempo, está dada por esta expresión. Esto es para una sola fase, para la fase A. Raíz cuadrada de 2, el producto de n por i sobre 2, multiplicado por 4 veces sobre pi, seno de omega t menos el ángulo tita, que sería el desfase. En algunos textos este desfase se utiliza phi, que es el famoso ángulo de factor de potencia. Numéricamente, desarrollando esta expresión, tenemos 0,9 por n por i, seno de omega t menos el ángulo de desfase. El valor instantáneo, entonces, en el ángulo del espacio, 2pi por x sobre t. Reemplazando valores, tendríamos 0,9 por n por i, seno, aquí reemplazamos 2pi sobre t por x, seno de omega t menos el ángulo de desfase. Básicamente, en una onda estacionaria, hemos visto hace rato las ondas estacionarias, para un sistema de m fases, vale decir polifásico, se tiene 0,45 por m. M es el número de fases, por n por i, ya sabemos n, el número de espiras, y la corriente, de aquí viene el coseno de 2pi sobre t por x menos omega t más el ángulo de desfase. Desarrollando esto, tenemos en definitiva que la fuerza magnetomotriz ha de ser igual a A por coseno de 2pi sobre t por x menos omega t más el ángulo phi. Consideramos un sistema de m fases, entonces A ha de ser igual a 0,45 por m por el producto de n por i. Y si nos quedamos con un sistema trifásico, que es el caso que nos interesa, entonces sería multiplicar acá por 3 y nos da que A es igual a 1,35 por el producto de el número de espiras por la corriente. Considerando ya un devanado distribuido de paso fraccionario, ¿se acuerdan ya esas variantes? Entonces la FMM con distribución prácticamente triangular o trapezoidal. El efecto del paso fraccionario y la distribución del devanado del inducido elimina las armónicas, lo que les había dicho. Haciendo la distribución y el fraccionamiento se eliminan las armónicas. Por lo tanto, en definitiva tenemos que A ha de ser igual a 0,9 por M, pero consideremos si es trifásico, 3, factor de devanado K sub B por el número de bobinas, por fase, o número de
por la corriente I sobre el número de polos y el número de ramas en paralelo. De esta manera, entonces, considerando un devanado ya práctico, donde hay un fraccionamiento y una distribución, entonces las armónicas se eliminan. Bien, de esta manera entonces la parte teórica de FEM y de la FMM hemos concluido. A continuación vamos a poner un ejemplo numérico bastante sencillo pero muy ilustrativo del cálculo de la FEM generada. Bien, pequeño problema resuelto a propósito de calcular los voltajes trifásicos, calcular el voltaje de fase, el valor RMS o valor eficaz, y luego la relación con el voltaje terminal, también eficaz, del generador. Normalmente los cálculos que hacemos siempre se hace por fase, y ya para una máquina que tiene 3 fases se tiene que incorporar el factor raíz de 3 si la conexión es en estrella. Muy bien. El enunciado indica que se conoce la siguiente información sobre un generador bipolar, es decir, de 2 polos. Sencillo de la figura. El valor pico de la densidad de flujo de campo magnético es de 0.2 teslas y la velocidad mecánica de rotación del eje es 3.600 revoluciones por minuto. El diámetro del estator de la máquina es de 0.5 metros. La longitud de cada lado de su bobina, es decir, el lado activo de la bobina, es de 0,3 metros. Hay 15 espiras por bobina y la máquina tiene una conexión estrella. Ahora bien, inciso A, ¿cuáles son los voltajes trifásicos o la FEM trifásica del generador como función del tiempo? Luego B, ¿cuál es el voltaje o la FEM de fase eficaz de este generador? Y C, ¿cuál es el voltaje o la FEM terminal eficaz del generador? Bien, el esquema de nuestro generador es este que estoy mostrando acá, muy sencillo, nos muestra 6 ranuras y tenemos los conductores colocados con un desfase de 120 grados, tanto para la fase A, para la fase B y para la fase C. Entonces, este es un generador trifásico. Acá adentro tenemos el rotor que nos está mostrando un rotor cilíndrico con unas bobinas con N vueltas.
de acuerdo a la ubicación y al sentido de la corriente, entonces el norte estaría aquí y el sur aquí. El sentido, repito, de la polaridad, tomamos en cuenta el sentido de la corriente del rotor. La corriente está saliendo del fondo de la pantalla, entonces nos indica que el norte estaría acá y el sur estaría acá. Este sería precisamente el eje interpolar. Muy bien, vayamos a la solución. El flujo de esta máquina está determinado por flujo phi igual a 2 veces el radio por la longitud por el valor de la inducción magnética B. Como tenemos de dato el diámetro, entonces el diámetro es igual a 2 veces el radio, entonces directamente aquí diámetro por longitud por B. Diámetro, la longitud del lado activo de la bobina. Por lo tanto, reemplazando valores, el flujo ha de ser 0,5 por 0,5 por 0,2 teslas. Nos da 0,03 Webers. La velocidad del rotor está determinada por omega, tiene que ser en radianes por segundo. Hacemos la conversión de las 3.600 revoluciones por minuto, dividiendo entre 2pi radianes sobre segundo, y la conversión de un minuto a 60 segundos. Nos da 377 radianes por segundo. Ahora bien, ¿cuál es el valor máximo o el valor pico de los voltajes de fase? Va a ser igual al producto de N, que es el número de espiras por bobina, por el flujo, y multiplicado por omega. En este caso, 15 por 0,03 Webers, y la velocidad en radianes sobre segundo, 377. Nos da 169,7 voltios, que sería el valor de pico o valor máximo de la FEM generada para una fase. Ahora, los voltajes trifásicos se refieren a la expresión en función del tiempo de los valores instantáneos para cada una de las fases. La fase AA, la fase BB y la fase CC. El valor instantáneo, que es un valor que depende del tiempo, es igual al valor máximo o valor de pico por seno de omega t. Estamos aplicando esa expresión. E máximo, que sería 169,7, seno de omega t. Vamos a marcar para que no quede ninguna duda. Entonces, no se desplaza. Pero bueno, lo que estamos aplicando es E, hablando de la fase A, igual a E máximo por
seno de omega t. Para la fase A, E máximo es 169,7. Seno de omega t que hemos calculado es 377 por t. En el caso de la fase A, entonces, E máximo, seno de omega es 377 multiplicado por t. Para las otras fases se toma en cuenta este desfase, esta distancia en grados eléctricos. Fase B, valor instantáneo 169 por seno de omega t menos 120 grados. La fase C, valor instantáneo CC' en función del tiempo, valor máximo, E máximo 169,7, seno de omega t más 120 grados. Entonces, estos son los voltajes trifásicos que corresponden a nuestro generador. Ahora bien, el inciso B nos pedía el voltaje o la FEM de fase, pero en su valor eficaz o RMS. El valor eficaz es el valor máximo sobre raíz de 2, por lo tanto 169,7 sobre raíz de 2 igual 120 grados. Y finalmente el inciso C nos pedía la tensión o el voltaje de toda la máquina, vale decir, tomando en cuenta la conexión que sería Y. Entonces, el valor de la tensión terminal de la máquina sería raíz de 3 por el valor de fase. Entonces, raíz de 3 por 120 nos da 208 voltios como el voltaje de toda la máquina. De la máquina completa. Esto es solamente de fase. Muy bien. Entonces, con este ejercicio ilustramos lo que es el cálculo de la FEM. Hemos repasado lo que es valor instantáneo, lo que es valor eficaz y valor máximo, además de la distancia o el desfase entre la fase A, la fase B y la fase C. Muy bien, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. De esta manera hubiésemos terminado el capítulo referido a FEM y FMM en la máquina síncrona. Hemos visto para máquina monofásica cuando M es igual a 1 y cuando M es igual a 3 estamos hablando de la máquina trifásica. Muy bien, si no tienen ningún comentario, vamos a dar por finalizada. Ingeniero, ¿Sí? Inge, bien, una consultita, Inge. Dime, dime. Eh, en todo esto de las máquinas, ¿no ves? Estuve viendo, Inge, un poco más a profundidad. Inge, estaba viendo el alternador de un automóvil. Bueno, se parece un poco, ¿no?, a una máquina eléctrica. No, es una máquina eléctrica. Sí, Inge, lo que quería hacer era invertirlo, o sea, en vez de que funcione como generador, hacerlo funcionar como motor, ¿no? Es que con esto de, la verdad, quería instalarle a una bicicleta, ¿no? Pero para hacer eso, Inge, más o menos, las polaridades de los devanados internos tendría que ocurrir nada o alguna una pautita, Inge. Mira, interesante la pregunta. El alternador de un
de un automóvil, indicas, ¿verdad? Quieres que trabaje como motor, Sí, ingeniero. motor de corriente continua, Zinc ¿con de qué quieres corriente hacer continua. trabajar? Zinc de corriente continua con una batería de lipo, más o menos una 80-85 voltios en serie, ¿no? Para suma voltaje, pero mantener corriente. No, no, pero no. El alternador normalmente de los vehículos trabaja con 12 12 voltios, voltios. Sí, sí, ¿sí? Inge, pero una batería de alimentación, digo yo, para energía, ¿no? Para tener, digamos, energía en harto, ¿no? Claro, con conversión a 12 voltios, 12 a 15 voltios. No, no, no. Estás hablando, la batería es de 12 voltios. Otra cosa es la capacidad de energía que tenga tu batería, que puede ser una batería de, puede ser 40 amperios hora o 80 amperios hora. Eso es la capacidad en amperios hora, que es diferente de los voltios, primera cosa, Ujú. ¿no? Ahora bien, Ah, con una batería puedes hacer trabajar el alternador como motor, ya, ya. pero tomando en cuenta todo el equipo de rectificación que tenga el alternador. Ojo con ello, ¿no? Porque el alternador es una máquina de corriente alterna, pero en los vehículos, para entregar la corriente continua para el cargado de la batería, hay una fase de rectificación que en algunos casos casi normalmente está dentro del propio alternador. Es una placa electrónica que hace las veces de en realidad es un rectificador. Entonces, la máquina, como es reversible, puede trabajar como generador de corriente alterna, en este caso, entregando a través de la rectificación corriente continua. Y si tú le pones corriente continua, pasando, pero ojo con eso, por la etapa de rectificación, que son esos diodos que tiene el alternador, entonces puede funcionar perfectamente. Ya, ya. Está bien, ingeniero, entonces le voy a tomar en cuenta lo que me ha dicho. Muchísimas gracias, Inge. No tiene por qué, todo está perfecto. ¿Alguna consulta más? Muy bien, se va a cerrar ya la plataforma, nos quedamos acá, les agradezco por su presencia. Son 19, 18 estudiantes que han participado hoy día. Entraron a la primera parte 21, dos ya no han entrado, bueno, no importa. Y no falten a las clases de auxiliatura. En realidad, con ejercicios, con problemas, se aclara totalmente la explicación teórica. Muchas gracias, hasta el día de mañana.